CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es martes 27 de marzo de 2012. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en Canal 25 y a quienes nos escuchan en GD Radio del Grupo Utriz Radio. Desde hace más de una semana, el índice de homicidios en el país registró una disminución muy sensible, al grado que ha habido días de solo 2 o 3 homicidios, aunque también se ha registrado hasta 10 hechos de sangre, como ocurrió el pasado jueves. En medio de esto, la controversia abierta de una pregunta en torno a la negociación entre el Ejecutivo y las pandillas, si esto está basado en el traslado también de una treintena de reclusos a penales de menos drasticidad carcelaria, o la tesis de un acuerdo entre pandillas. Varios temas planteados alrededor de esto. De esta última tesis queremos hablar también con nuestro invitado. En estudio nos acompaña Raúl Mijango, él es ex dirigente del FMLN y ahora una pieza clave en la mediación entre las principales pandillas en nuestro país. Raúl, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, William. Gracias a la Prensa Gráfica por darme esta oportunidad de compartir, como tú dices, con los cibernautas y también con los televidentes, un tema que es sumamente importante para el país. Sin duda alguna, Raúl. Para comenzar, bueno, está el acuerdo planteado, iremos hablando, creo que tenemos un poco de tiempo para hacerlo, pero hay algo que salta de inmediato a una pregunta puntual que tiene que ver con este acuerdo entre pandillas. Ustedes dicen es un acuerdo el que han logrado, ¿no? Esa es la palabra. Y ustedes el papel el suyo de mediación. De facilitación. Es el papel que hemos jugado con Monseñor Colindres, de facilitar el entendimiento entre ambos, conclusión a la que llegamos a partir de identificar en nuestras reuniones bilaterales con los dirigentes de cada una de las pandillas muchas coincidencias, mucha reflexión en relación al tema, y ellos pues prácticamente estaban, como lo han expresado, maduros para poder llegar a este entendimiento. Nosotros lo que hemos hecho es facilitarlo, y creo que la capacidad evangelizadora de Monseñor Colindres ha sido importante, y de alguna manera pues también las reflexiones a las que yo les he invitado, producto pues de una labor concientizadora. Raúl, vamos a ir desglosando a medida avancemos con la entrevista, pero ¿qué hace sostenible el acuerdo entre las pandillas? Es decir, ¿qué es lo que le da consistencia a esto? Siempre la interrogante que puede haber es, porque algo tenemos concreto, es que hay una disminución sensible de homicidios, eso está claro. Y si ese es un acuerdo entre pandillas, pues es más que evidente el resultado. O sea, ahí está, no hay discusión, no hay lugar a dudas en torno al número de homicidios que ha disminuido drásticamente. Pero el punto es, ¿qué tan sostenible es este acuerdo? Bueno, yo creo que este acuerdo es tan sostenible como la respuesta que tanto el Estado y la sociedad dé al gesto que ellos están haciendo, porque la solución del problema que el país tiene no solamente compete a las pandillas. Ellos han dicho con mucha claridad, ellos son parte del problema y quieren ser parte de la solución, pero también sería injusto atribuirles a que ellos son los únicos responsables de darle solución a un problema que tiene profundas raíces, que no solamente tienen carácter delincuencial, sino que también raíces de carácter social y estructural. A ver, yo creo que es importante que vayamos desglosando algunos puntos. Usted dice, el acuerdo es tan sostenible como la respuesta o el Estado de la sociedad de un gesto que ellos están haciendo. ¿Qué es esto, Raúl? O sea, ¿cómo se entiende? ¿Puede apagar el celular, no hay problema? Para que sigamos la conversación. Dice, insisto, usted decía hace un minuto que este acuerdo es tan sostenible como la respuesta del Estado, que puede dar el Estado a la sociedad a este gesto ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tipo de respuesta es la que pueden esperar ellos de la sociedad o del Estado? Bueno, primero hay que decir que ellos en las conversaciones que hemos tenido han sido muy claros en expresar de que buena parte de las motivaciones que ellos han tenido tienen mucho que ver con una situación de exclusión social, de marginación, en las que se les han cerrado todas las oportunidades y han tenido que recurrir a
delinquir como una forma para poder resolver los problemas de su sobrevivencia. En ese sentido, pues, yo creo que allí hay un tema en el que obviamente hay que hacer una intervención de otro nivel. Por otra parte, ellos han sido muy claros en expresar que buena parte también de los problemas que se han dado tienen a la base lo desacertado de las políticas que en materia de seguridad pública ha implementado el Estado salvadoreño en los últimos 10 años. Estamos asistiendo, creo yo, en este momento a el fracaso de todas las políticas de mano dura, super mano dura, mano de hierro y todas las cosas que hemos escuchado en materia de política de seguridad pública. En lugar de resolver el problema, lo que hicieron fue agudizarlo. Raúl, pero todo esto pasaría entonces por entender que si se espera una respuesta del Estado y de la sociedad, eso implicaría de ofrecerles condiciones a ellos para que puedan salir de las condiciones de marginalidad y exclusión social. Eso significa generación de empleo, generación de toda una serie de condiciones. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar si no hay esas condiciones? Que no las han habido por muchos años y usted sabe perfectamente que no son respuestas tan fáciles o soluciones tan fáciles a problemas como esos. Indudablemente. Es necesario considerar que si la sociedad no les tiende la mano, no les da la oportunidad que ellos están pidiendo que se les dé, también los vamos a estar acorralando a una situación en la que ellos se van a tener que ver obligados a tener que seguir haciendo lo mismo, porque al final de cuentas, te insisto, para ellos la forma que han encontrado de sobrevivencia es la que de alguna manera ha venido poniendo en crisis a la sociedad salvadoreña. Bien, debo hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día está con nosotros en nuestros estudios Raúl Mijango, mediador de este acuerdo entre pandillas, facilitador, dice él, de este acuerdo entre las pandillas principales en nuestro país y que se ha traducido en una disminución sensible de los homicidios que diariamente se cometían a nivel nacional. Bueno, tengo una pregunta que nos llega a través del chat, Raúl, dice Rubén Pineda desde Dallas, Texas. Parando los asesinatos se les cae el negocio de las extorsiones, está hablando de las pandillas sin duda, pues con ello dice amedrentan al pueblo. ¿Estarán las pandillas dispuestos a ello? Yo ayer mismo, en algunas entrevistas que ellos sostuvieron con algunos medios de comunicación, les he escuchado, porque no me lo han dicho a mí, sino que se lo dijeron a los medios de comunicación, de que ellos están abiertos a dialogar sobre todos estos temas. ¿Esto qué puede ser entonces? Porque en este momento han parado los asesinatos, pero las extorsiones han continuado. Es decir, al menos lo que nosotros también como prensa hemos registrado es eso, o sea, que la situación de extorsiones continúa. Obviamente, porque, insisto, hay un acuerdo entre ellos de parar el enfrentamiento y las hostilidades. No hay, por lo que yo sé, ningún acuerdo de parar toda su actividad. Pero es importante considerar que ellos expresan que están abiertos a dialogar sobre el resto de temas.
Ahora bien, quiero volver siempre sobre el tema que dejábamos planteado en el segmento anterior, Raúl, y que tiene que ver con toda esta parte donde, por lo que uno puede interpretar entonces, es que la pelota hoy está puesta del lado decía en algún momento, si se puede entender así, de la sociedad, del lado del Estado. ¿Es ahí donde está el balón ahora? Pues efectivamente, o sea, ellos han llegado a un entendimiento que ha confirmado una tesis que teníamos algunos, y es de que buena parte de la cantidad de homicidios que diariamente abatían al país se cometía precisamente entre esta guerra que sostienen entre ellos por la disputa de los controles de territorio, etcétera, ¿no? No obstante, es importante también señalar de que estas personas sí están abiertas a buscar contribuir en la solución del problema global. En ese sentido, pues, yo creo que los gestos que ellos están haciendo, las acciones que están tomando, es importante considerar que han abierto un espacio de diálogo y de discusión nacional, y en su comunicado han hecho un planteamiento que yo creo que es importante que la sociedad en general lo reflexione. Y creo yo que con ese planteamiento lo que ellos han hecho, como tú mismo lo decías, efectivamente es poner el balón en la cancha contraria. Hoy va a depender de qué tipo de respuestas va a dar el Estado y la sociedad civil a una propuesta que ellos han hecho y que la están sosteniendo con un gesto que ha sido de mucho beneficio para el país. Ahora, pero insisto siempre con la pregunta planteada en el primer segmento, es decir, la respuesta a las soluciones, esto pasaría por generales condiciones que tiene que ver con generación de empleo, condiciones de mejores accesos de vivienda, de salud, de educación, me imagino, porque bueno, ya hay un planteamiento de reivindicación social alrededor de esto. Indudablemente, cuando uno habla con ellos sobre el tema y te dicen, bueno, es cierto, estamos conscientes que las rentas es un tema que agobia a la sociedad, pero la sociedad tiene que entender que es la forma de vida que nosotros encontramos para sostener a nuestras familias, para pagar, porque ellos lo explican así, el costo de los procesos judiciales que hay en contra de ellos. Les sirve también para cubrir de alguna manera necesidades que tienen que ver con cuestiones propias de su estabilidad en los centros penitenciarios. Mira, William, yo me he encontrado en estas conversaciones con ellos cosas que parecen inauditas, como por ejemplo el hecho de que un teléfono celular introducido dentro de un centro penal, ahí cuesta $3,000. O sea, tener derecho a ese celular. A ese celular, y que ellos puedan negociar con las autoridades penitenciarias que les permitan un espacio, no las autoridades, perdón, corrijo, con algunos miembros del sistema de seguridad que incluye custodios, soldados, etcétera, para poder tener la posibilidad de llegar a un lugar donde los bloqueadores no interrumpen las salidas de las señales, les cuesta $300 la hora. Una mina de lapicero Bic, que en el mercado tú te la encuentras a 30, 40 centavos, dentro del centro penal cuesta $25. Entonces, cuando ellos te dicen, mira, ¿y yo de dónde voy a sacar para todo esto? La única forma que tengo es buscar una forma de ingreso que estamos conscientes que es ilegal, pero también debe de haber conciencia que la sociedad me ha empujado a esto. Entonces, la respuesta que la sociedad tiene que dar indudablemente, en el caso de la estructura mayoritaria, que es la que está afuera y que es la que asume la parte operacional, es la de darle una alternativa de sobrevivencia diferente. A ver, Raúl, pero ellos han cometido un delito, han cometido crímenes, extorsiones, asesinatos, violaciones. Entonces, ellos tienen que pagar por ese delito. Y ellos te lo dicen. Ajá, entonces digo, para que nos quede mejor claro entonces el asunto, porque cualquiera puede decir, bueno, pero ¿cómo se les puede estar facilitando todas esas condiciones si ellos han perdido ciertos derechos, ciertas libertades por los delitos que han cometido? O sea, no se está pidiendo también más de la cuenta, no están exigiendo más allá de lo que ellos saben de que porque tienen que pagar por un delito cometido. Obviamente, ellos te lo dicen, nosotros estamos pagando nuestras faltas y no pedimos que nos perdonen por ellas. Ellos están claros y te lo expresan de que los hechos
los crímenes que han cometido, puede ser, te dicen, que no tengan ni perdón de Dios. Sin embargo, ellos dicen, nosotros estamos pagando. Lo que pedimos es que no se nos haga pagar de la peor manera. Mira, si tú visitas un centro penitenciario, te vas a encontrar cosas que parecen de magia. Solo imagínate tú, ¿cómo es posible que en un camarote de 2 camas duerman 12 personas? Para que te hagas una idea de los niveles ya de hacinamiento que esa situación genera, las condiciones infrahumanas. Tú te encuentras con volcanes de excremento porque no existe un sistema adecuado de evacuación de esos residuos por aguas negras, que hay deficiencias de agua, que no hay luz eléctrica. O sea, es una condición realmente muy difícil, que yo creo que muchas de las cosas que ellos plantean no solamente han sido señalados por ellos, sino que por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, porque la condición de privado de libertad no se extiende al hecho del trato inhumano. Perfecto, vamos a otra pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Raúl, quiero insistir sobre esta parte de también si esta paz es tan frágil que, digamos, una equivocación de cruce de territorios entre miembros de pandillas pueda llevar a que todo esto termine. El CIRRA, escuchábamos declaraciones del CIRRA el día de ayer y él decía que ese sería un escenario distinto. Pues, es decir, desde el momento en que las pandillas, una se cruce con otra, entonces prácticamente, o sea, se violenten los territorios y prácticamente decía de que esa tregua pudo terminar o puede terminar. Puede ser, pero yo sí veo una voluntad muy firme de mantenerse en el marco del acuerdo al que ellos han llegado. Y eso yo lo he podido evidenciar porque este proceso me ha permitido a mí estar en comunicación no solamente con los líderes de las pandillas que están recluidos, también tengo comunicación con los líderes de las pandillas que están en situación de libertad, con sus familiares, y eso de alguna manera me permite dimensionar el nivel de responsabilidad con el que ellos están asumiendo el acuerdo. O sea, para asumir ese tipo de acuerdos se requiere de tener una estructura bien definida, me imagino. Es decir, no se puede pensar si hay un alto nivel de desorganización, de no tener estructura, imposible tomar este tipo de acuerdos. Estamos entonces ante la presencia de grupos de pandillas muy bien estructurados, bien organizados, Raúl. Pues yo quiero decirte lo que estoy sorprendido. Cuando uno conoce de manera superficial este fenómeno, cree que lo que son grupos anárquicos, dispersos, etc. Sin embargo, en la medida que los he ido conociendo, tú te encuentras con formas de organización muy sofisticadas. Esta gente hay que tomar en cuenta que en el caso de la MS, que es diría yo, los que más desarrollo orgánico han desarrollado, tienen presencia en Estados Unidos, en México,
en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Europa, en Asia. O sea, hay gente que de alguna manera ha venido desarrollando un nivel de organicidad que les permite de alguna forma mantener un nivel de operatividad muy complejo. O sea, todo el mundo, pues la sociedad en sí, en términos generales, conoce perfectamente de todo del control territorial que tiene en este país, de la presencia a nivel nacional en muchos controles específicos territoriales, estoy hablando. Es decir, si estamos hablando de una estructura de pandillas muy bien estructuradas, tienen un voz de mando, una estructura muy vertical. Obviamente, yo les he escuchado que ellos tienen dentro de sus estructuras lo que ellos llaman ranfleros, que son como los voceros o conductores nacionales, tienen lo que son sus corredores le llaman ellos de palabra, que son como las estructuras intermedias de mando, luego están los jefes de las clicas, y dentro de las clicas diferentes formas de organización interna, y por supuesto con un respaldo social que se lo brinda las familias de todos ellos. Entonces estamos enfrentados a un fenómeno muy complejo. Sin embargo, yo creo que la única posibilidad de poderlo no desmontar, porque yo creo que no es esa la palabra adecuada, sino más bien de revertirle la forma en la que ellos actúan, solo va a ser posible en la medida que encontremos una solución como país, una solución que de alguna manera dé respuesta a algunos de los problemas estructurales que han sido la base para que ellos se puedan desarrollar. Pero igual, insisto, son respuestas bastante lentas, despacio, o sea, no se va a lograr de la noche a la mañana. Ellos es están decir, pasamos por la generación de empleo y todo ese tipo de cosas. Ellos están convencidos que esta no es una solución de corto plazo. Y te lo dicen con franqueza, estamos conscientes que hemos abierto un proceso complejo, que puede ser largo, pero que si lo mantenemos en la dirección de darle solución al problema grave que tiene el país y termina rindiendo buenos frutos, yo creo que el país estaría asistiendo a un nuevo acontecimiento después de 20 años que le permite darle solución a uno de los principales problemas que lo agobian. ¿Las pandillas son sinónimo de crimen organizado, de narcotráfico? Pues lo que yo conozco hasta hoy es que estas pandillas han tenido la cualidad de mantenerse independientes de otras estructuras del crimen organizado. Es más, yo creo que son ellas mismas las que no han permitido que otras estructuras del crimen organizado puedan desenvolverse y desarrollarse en el país. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento tácito a la fuerza, al poder y al control territorial que ellos tienen. Para algunos puede resultar poco creíble esto de decir de que pueden ser ellos mismos quizás quienes han evitado que por ejemplo, el narcotráfico penetre de una mejor manera. Pues la realidad que yo he ido conociendo es precisamente esa, ¿no? O sea, ellos mismos mantienen mucha independencia de esto y ellos te lo dicen con claridad, es que nosotros no somos una estructura puramente delincuencial, somos un fenómeno social y por tanto creemos que la solución a nuestro problema es una solución social y es precisamente lo que está planteado en la mesa. De acuerdo, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Raúl, y el día de ayer entonces tuvieron oficios religiosos. Estuvo el padre Colindres, el arzobispo, pero también estuvo el nuncio apostólico del país. O sea, hubo bastante actividad en los principales penales. Bueno, de hecho, en la mañana se hizo un oficio religioso en el Centro Penal de Ciudad Barrios, que es uno de los centros que concentra la mayor cantidad de reclusos de la pandilla MS. Y por la tarde hubo un evento similar en Cojutepeque, donde también se concentra una buena parte de la pandilla 18, ¿verdad? Y el propósito era el mismo, ¿verdad? Estamos en etapa de cuaresma, como dicen los religiosos, ¿verdad? Ellos pues han considerado que parte de su labor evangelizadora tiene que llegar a todos los lugares donde hay personas que creen en Dios, y en este caso en particular porque se ha abierto un proceso en el que ellos han solicitado la participación de la Iglesia Católica como ente facilitador, y en ese sentido pues fue muy simbólica la participación del nuncio apostólico, porque eso representa el compromiso de la Iglesia Católica como institución respaldando este proceso. Hay que recordar que el nuncio apostólico es en El Salvador el representante del Vaticano, dicho en otras palabras, el representante del Papa. Ahora lo que se plantea un poco alrededor de todo lo que estamos escuchando con esto del acuerdo tregua entre las pandillas es una tregua hoy por hoy entre ellos, pero con la sociedad. ¿Cómo se debe entender esto, Raúl? Es decir, porque ya hay cuestionamientos que dicen, bueno, sí, es una tregua entre ellos, no se están matando entre ellos, pero con la sociedad las cosas siguen iguales. Obviamente es un acuerdo entre ellos, ¿verdad? Y el acuerdo integra la búsqueda de reducir sus hostilidades, integra también parar todos los planes que ellos tenían en contra de efectivos militares, policiales, custodios y de víctimas inocentes. Eso ellos han sido claros en expresarlo. Y por eso yo creo que la reducción tan sensible que han tenido los homicidios en el país a partir de la fecha 9, porque yo creo que la fecha 9 hay que registrarla como el punto de quiebre, el punto que abrió un proceso nuevo en El Salvador, que está rindiendo muchos beneficios, sobre todo porque nos estamos ahorrando la muerte de una cantidad importante de salvadoreños. Ya, a ver, aquí hay unas preguntas que nos llegaban a través del Twitter, y Bessie Ríos nos decía, ¿desde cuándo un tolquista se hizo ferviente católico? ¿A cuántas misas fue antes de las de ayer? Esa es una pregunta para usted. Pues yo realmente no soy un ferviente católico. Participo de este proceso como el resultado de una solicitud que los dirigentes de las pandillas me hicieron a través de sus familiares, y que obviamente pues ha contado con el apoyo por parte de las autoridades que nos han facilitado la posibilidad de accesar a este proceso. Obviamente quien desarrolla la labor pastoral es Monseñor Colindres, el obispo, el cura, el religioso es él. Yo lo que he jugado es un papel, desde mi experiencia, de facilitar el entendimiento entre las pandillas. O sea, pues no soy aspirante a ningún cargo en la escala religiosa. O sea, es como una especie de complemento dentro de este esfuerzo. O sea, yo diría que hemos hecho un equipo excelente con Monseñor Colindres, ¿verdad? Yo he registrado el poder que la palabra de Dios tiene en su boca, soy testigo de eso porque he visto cambiar actitudes, cambiar conciencias, y de alguna manera también el papel concientizador que a mí me ha tocado jugar, y de alguna manera el de facilitador en la búsqueda de entendimientos en las mesas, porque obviamente pues yo tengo la fortuna histórica de haber vivido una experiencia que la conocí de principio a fin,
y eso de alguna manera me ha permitido tener algún conocimiento previo de cómo manejar este tipo de situaciones. Ya. Ayer la Universidad Centroamericana UCA daba a conocer un editorial, Raúl, y había en el planteamiento del editorial hay cuatro puntos que ellos observan, es decir, preguntas que se plantean alrededor de estos temas. Quiero leerle al menos 2 preguntas desde este editorial de la UCA. Por ejemplo, decía, una de ellas hace referencia a los protagonistas del acuerdo, y por ejemplo dicen en la pregunta puntual que ellos se están haciendo, si es la reducción de los homicidios el fruto de un acuerdo entre las 2 pandillas rivales o entre estas y el gobierno. Por las versiones, dice, que se han dado, el pueblo salvadoreño tiene motivos para dudar. Pero bueno, me gustaría escuchar una opinión suya. Bueno, yo creo que aquí hay una duda que se origina a partir de una noticia que fue muy mal presentada. Hay que recordar que quienes pusieron este tema en la opinión pública fue el Faro, claro, con una media verdad y con una media mentira. La verdad es que había un proceso de búsqueda de entendimientos, no entre el gobierno y las pandillas, sino entre las pandillas mismas. El gobierno, por su parte, lo que hizo fue atender las solicitudes que tanto Monseñor Colindres y tu servidor hicieron para que se les permitiera contar con las condiciones que hicieran posible accesar a los centros penitenciarios donde estaban recluidas estas personas. Ahora bien, hay que decirlo con mucha franqueza, lo que incomodó la situación es la forma en la que la noticia se presenta, porque se presentó como un acuerdo entre el gobierno y las pandillas, con el agravante de que se habla de que había dinero de por medio. Eso realmente ha provocado una situación muy tensa entre las mismas pandillas y el periódico digital que hizo esta publicación, a tal grado que en su comunicado se tuvieron que ver obligados a dedicarle 2 párrafos de su comunicado, uno al periódico y otro al director del periódico, porque consideraron que la forma en la que se había presentado no era correcta y, como ellos mismos lo dicen, de acuerdo a sus códigos de funcionamiento interno, la forma en la que se presentó les podía crear muchas dificultades. Pero no hay acuerdo entre el gobierno y las pandillas, lo que hay es un acuerdo entre ellos. Ahora, ¿por qué? Bueno, generó bastante dudas la aparición que hizo en la primera conferencia de prensa cuando se habló sobre este tema de parte del ministro de Justicia y Seguridad, el general David Munguía Payés. Uno piensa, bueno, ¿por qué justamente no aparecieron en una primera instancia justamente como la conferencia que vimos entre ustedes y también el padre Colindres? ¿Por qué tuvo que ver eso? Es decir, ayer tengo la impresión de que generó un poco más de confusión y dudas. Bueno, obviamente hay que reconocer de que el ministro de Seguridad Pública lo que hizo fue tratar de responder a una acusación directa que el Faro le hizo, y es de que el gobierno había negociado con las pandillas la reducción de homicidios a cambio de dinero, ¿verdad? Obviamente él quiso dar su versión. No me corresponde a mí hacer un juicio si lo hizo de buena o de mala manera, pero él quiso responder a la acusación que se le había hecho. Y la respuesta clara que hay que rescatar de lo que el ministro planteó es que negociación con el gobierno no había. Bien, vamos a otra pequeña pausa, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Ajá. Ahora vamos. Bien. Quiero ir un poco cerrando sobre las curiosidades, las inquietudes de ese editorial de la UCA, porque me parece que hay unas interrogantes bastante interesantes alrededor de eso, de lo que hablamos en segmento pasado, Raúl. Y hay una pregunta más que me gustaría también escucharle, que desde luego periodísticamente uno se la hace, pues, y qué mejor manera de tenerlo a usted pues acá, que pueda responder a la inquietud. Y hay una pregunta que dice, ¿cuál fue el papel del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entonces alrededor de todo este tema? Munguía Payés dijo que fue una petición de Monseñor Colindres trasladar a los cabecillas, mientras que el obispo dice que la petición no fue para personas específicas. ¿Cómo se concilian esas versiones? Señala ahí el editorial prácticamente una contradicción. Yo creo que contradicción no hay. Lo que el ministro de Seguridad ha hecho es responder a la solicitud que Monseñor Colindres y yo le hicimos de que nos diera facilidades para poder desarrollar este proceso. Y obviamente pues él ha atendido, y yo creo que eso es algo muy importante que hay que reconocerle al ministro, y es que ha tenido la suficiente claridad para entender la importancia de este fenómeno y ha estado buscando favorecer la consolidación de ese acuerdo, en el entendido que ese acuerdo es de beneficio para el país. O sea, el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, no se está reuniendo con ustedes, no está planificando nada alrededor de esto, es decir, solo facilitando de qué. Estamos hablando de los accesos de ustedes como comisión a los centros penales y ese tipo de cosas. Pues nosotros sí hemos hablado en varias ocasiones con el ministro, precisamente para hacerle las solicitudes de facilidades para que nosotros podamos jugar nuestro papel, y obviamente pues William, no te puedo negar de que nosotros hemos mantenido al ministro informado del desarrollo del proceso, porque creemos que si hemos pedido una facilidad para desarrollar un esfuerzo, obligados estamos a también trasladar información de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para que haya conocimiento por parte de las autoridades de seguridad pública de la transparencia del proceso con el que nosotros hemos estado trabajando. Claro, pero vaya, una cosa es informar y otra cosa es que haya una planificación y que haya intervención directa del ministro. En ese nivel no están ustedes. En ese nivel no estamos, ¿verdad? Porque nosotros no dependemos, ni Monseñor Colindres ni yo, no dependemos del ministerio. Esta es una iniciativa muy particular y obviamente, pues como te digo, sí hemos estado conversando con él, trasladándole inquietudes, informándole de los avances del proceso y solicitando pues las facilidades para que él nos pueda permitir perdón, el acceso a los centros penitenciarios y además las facilidades para que el acuerdo se pudiese desarrollar y consolidar. ¿Y cuál es el nivel de compromiso que hay entonces entre las autoridades penitenciarias y el mismo ministro de Justicia y Seguridad alrededor de esto? Es que ahí es donde es el punto, o sea, hasta dónde hay un compromiso, hasta dónde pueden decir ellos, les pueden decir a ustedes, bueno, miren, ya no podemos seguirles permitiendo el ingreso a los centros penales o la comunicación, porque estamos viendo que este acuerdo no está funcionando. Bueno, primero hay que decir de que tanto el Ministerio y la Dirección General de Centros Penales son dependencias del Poder Ejecutivo. Claro. Hasta hoy, ellos nos han dado las facilidades para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. Entiendo yo que el presidente de la República también tiene conocimiento de esto y ha avalado las acciones que estos entes han estado desarrollando. Anoche mismo estuvimos reunidos con el presidente de la República, que tuvo la amabilidad de invitarnos a su casa de residencia para expresarle a la Iglesia Católica un agradecimiento explícito por el papel que en este terreno ha estado jugando y por supuesto pues de manera un poco más humilde también un agradecimiento a mi persona por el papel que en este terreno he estado jugando. ¿Por qué? Porque es de beneficio para el país. Nos estamos ahorrando una cantidad de vidas, estamos recuperándole al país una paz y una tranquilidad que desde hace muchos años no se respiraba. Y eso pues, si es bueno para el país, obviamente las autoridades que tienen que ver con el Poder Ejecutivo
también lo reconocen. Y eso para nosotros es importante porque nos anima a salir adelante. Raúl, ¿y esto no es como la parte del argumento de que el fin justifica los medios? Pues ese es un elemento, este es un concepto atribuido a Maquiavelo que se ha utilizado para acuñarlo precisamente para cuestionar éticamente determinados procesos. Pero yo te digo una cosa, Willy, si el fin es salvar vidas, yo me preguntaría si el medio en este momento no es justificable. Estamos hablando de la vida humana, estamos hablando del origen y el fin del Estado, que es proteger a la vida humana. Y en este caso es lo que se está haciendo, o sea, restándole muertes a los salvadoreños, y obviamente pues eso es de beneficio para el país. Así que yo no acepto que en este tema se pretenda cuestionar éticamente lo que estamos haciendo por el simple hecho de citar un concepto utilizado por Maquiavelo para acuñar cosas que pueden ser cuestionables. En este caso yo creo que no hay nada que cuestionar, porque precisamente lo que estamos es buscando reivindicar el valor de la vida humana. Perfecto. Hacemos otra pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Raúl, me decía en el evento pasado entonces que se reunieron anoche con el presidente de la República. ¿Qué han rendido una especie de informe al presidente o qué? No, el presidente nos invitó a su residencia para compartir una cena de agradecimiento al papel que la Iglesia Católica ha jugado en este proceso y al que mi persona ha jugado. ¿Por qué? Porque precisamente ha permitido salvar una cantidad importante de vidas de salvadoreños y nos ha animado a seguir adelante. Ya, y en el marco de todo esto de lo que estamos hablando, pues se habla de un entendimiento, eso es lo que usted dice, un entendimiento, no ha habido negociación. Es un entendimiento entre las pandillas, y si lo que tú quieres que vuelva a decir es que no hay negociaciones entre el gobierno y las pandillas, pues te lo recalco, no hay. Ahora, ¿qué puede pasar en un momento determinado que este acuerdo se llegue a romper? Digamos, son escenarios hipotéticos. Qué bueno sería que continuara, ¿no? Porque lo que estamos viendo es una reducción sensible de homicidios, y eso es una buena noticia para este país. Pero el punto es si ocurriera el otro escenario, es decir, que se rompe esa tregua. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los cabecillas, los principales líderes de las pandillas que fueron movilizados, más o menos 30, de los centros penales de máxima seguridad hacia otros centros penales? ¿Estos van a regresar? ¿Entra en juego ese tipo de movimientos que ha habido o no son parte de ese entendimiento? Pues obviamente hay que decirlo con franqueza. Hemos aprovechado que gracias a una solicitud humanitaria que se le hiciera al ministro de Seguridad Pública y al director de centros penales, se pudieran movilizar algunas personas, entre los cuales hay líderes de estas pandillas. Porque es falso decir que lo que se ha movilizado solo son líderes de pandillas, no es cierto. De esta solicitud humanitaria se han beneficiado también otros casos que estaban presentando serios problemas de salud a raíz de la situación de encierro en la que se encontraban.
caso de Perla, podrá ser muy cuestionable las causas por las que él estaba ahí, pero desde el punto de vista humanitario es una persona que estaba presentando serios problemas de salud y una gestión humanitaria ha sido importante para eso. Y no solo el caso de Perla, hay otros casos de presos comunes que también han sido beneficiarios de esta solicitud que hemos hecho. Ahora bien, hemos aprovechado que el traslado permitió que se pudiese trasladar de una manera más directa ese sentimiento y ese acuerdo al que los líderes de las pandillas habían llegado. Porque los que han salido no representan la totalidad de todo el liderazgo de las pandillas, ¿no? Entonces hemos aprovechado eso y ha sido de beneficio para el país porque ellos han logrado trasladar su mensaje, hacer su labor concientizadora de su base, de sus estructuras, y eso es lo que está permitiendo el efecto positivo que estamos teniendo en las calles. ¿Y esos movimientos carcelarios son totalmente legales, lícitos, amparados en lo que manda el régimen de centros penales? Obviamente en lo que se ha hecho, en ningún momento se ha violentado la ley. Se han trasladado casos por razones puramente humanitarias, considerando elementos de salud, etcétera, y por el otro lado de personas que han cubierto el mínimo de los requisitos que la ley establece para mantenerse recluidos en el centro penitenciario. Aquí no ha habido absolutamente ninguna acción que esté por encima de lo que la ley permite. Cada caso ha sido respaldado por un dictamen de los grupos criminológicos que tiene centros penales y el Ministerio de Seguridad Pública, que son los que analizan y al final dictaminan y fallan sobre cada caso en particular. La población salvadoreña debe estar tranquila que ninguna de las acciones que se están desarrollando están por encima de lo que la ley permite. Quiero volver sobre el punto que abordamos en algún momento en la entrevista que tenía que ver con el tema de las extorsiones. Es algo que está golpeando mucho a los empresarios, a los comerciantes en todo el país. Usted me decía en algún momento que ellos lo entienden, los pandilleros entienden este tipo de cosas, pero que lo asumen porque, bueno, tienen necesidades concretas que cubrir y necesitan el dinero. O sea, de eso está claro. Pero no hay ningún compromiso, Raúl, en torno a esto, en la posibilidad de que pueda haber una disminución sobre eso. Te repito, yo ayer les escuché en unas opiniones que ellos dieron a algunos medios de comunicación que están abiertos a discutir sobre estos temas. Y eso es un gran mensaje. Obviamente la forma de cómo se va a resolver posiblemente sea compleja, porque se trata de cómo tú trabajas una forma de sustituir una forma de vida, ¿verdad? Y allí es donde yo creo que la sociedad en general y el Estado tienen que trabajar esa solución, pero de que existe la voluntad expresa por ellos de abrirse a discutir sobre estos temas, existe, y eso creo que es importante para el país. Bien, vamos a la última pausa comercial. Hay un sector que es importante en medio de todo esto y es el sector privado. ¿Cómo han visto ustedes la participación del sector privado? Dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa y regresamos al cierre. Perfecto. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Dejaba plantear la interrogante sobre de cómo se debe involucrar el sector privado en medio de esto. Evidentemente no estamos hablando de las negociaciones, sino en el papel que corresponde al sector privado. ¿Hay un papel que jugar desde el sector privado, Raúl, desde su punto de vista? Definitivamente el sector privado tiene en este proceso un papel importante que jugar. Ya Monseñor Colindres les ha hecho un llamado directo a que se involucren del proceso y ya se tiene una respuesta. Yo quiero contarte que para el día de hoy precisamente hemos sido invitados, Monseñor Colindres y tu servidor, a compartir con la Asociación Nacional de la Empresa Privada la información del proceso que nosotros hemos estado llevando adelante. De igual manera, este mismo día nos ha invitado también FUSADES, que entendemos pues que es una especie de tanque de pensamiento que de alguna manera es muy escuchado en los sectores empresariales. El próximo jueves también vamos a tener una entrevista con la FUNDE, que es otro tanque de pensamiento también que está interesado en conocer de este proceso. Yo creo que están entendiendo adecuadamente el llamado y por lo menos el hecho de que por ahora nos pidan información del proceso yo lo considero altamente positivo. Ahora, ¿cómo, si se les pide entonces algún nivel de participación en medio de esto, hasta dónde debería llegar ese nivel de participación del sector privado? ¿Es en las condiciones de, por ejemplo, de reinserción, cuando se hablen de planes de reinserción, de facilitación de generación de empleo? ¿De qué podríamos estar hablando? Yo creo que el sector privado puede mover muchas iniciativas. Como tú dices, la apertura de fuentes de empleo, pero también ellos pueden ayudar en la solución de algunos problemas que son menores, pero que de alguna manera son importantes. Pueden ayudar en reforzar este proceso con gestos positivos hacia esas personas que se han considerado, como se los dije yo ayer, no solo odiados, sino que también olvidados, ¿verdad? El domingo yo tuve la satisfacción de haber canalizado un aporte de una persona que estaba interesada en hacerle llegar un gesto de buena voluntad, principalmente a los reclusos que estaban en Zacatecoluca. Les envió 2 piezas de pizza, una gaseosa, que en esas condiciones en las que esas personas se encuentran, eso es una especie de oasis en ese desierto en el que ellos viven permanentemente. Sí, porque cualquiera dice, bueno, mandarles una porción de pizza, o sea, tampoco pero es nada, es decir, me explico, o sea. Por supuesto, pero para los que viven en esas condiciones, una pieza de pollo, una pizza, son elementos que tienen un elevado valor. Ya, entonces, ¿qué van a informarles ustedes? ¿Qué es lo que van a contarles? ¿Qué van a comentarles a la ANEP, a FUSADES, a FUNDE? Lo que vamos a compartir es la información sobre el proceso que se ha llevado adelante, aclarar. Digo, pero ¿qué es lo que ustedes esperarían, Raúl? Pues por ahora nosotros lo que esperaríamos es que ellos inicien su propio proceso de reflexión. En qué se van a involucrar y en qué van a apoyar el proceso, eso va a depender de ellos, no de nosotros. Nuestra responsabilidad como facilitadores de este entendimiento es trasladarles la información del proceso. Cómo ellos se van a involucrar es decisión muy particular de ellos, pero el gesto de invitarnos para que compartamos información para mí es sumamente importante porque es como una especie de primer paso para involucrarse. Además porque nosotros consideramos que su papel es importante en este proceso. Nos escribe a través del Twitter Juan Carlos Sura, dice que Raúl Mijango sugiere a los pandilleros que dejen salir sin represalias a los que ya no quieren estar con las pandillas. Es que eso no se necesita sugerirlo. Ellos inclusive lo tienen considerado en los diferentes centros penitenciarios. Hay personas que deciden voluntariamente retirarse de la pandilla y ellos mismos solicitan que se les traslade a espacios específicos y así se hace. O sea que ya hay entre ellos mismos una especie de entendimiento de cómo dirimen este tipo de situaciones. Ahora, Juan Carlos hace referencia más, por lo que yo puedo entender de su mensaje, es de aquellos que están fuera, no en los centros penales, sino de los pandilleros que están fuera y que ya no desean continuar en esas estructuras. No es un secreto de que muchos de los que abandonan después son asesinados.
Pues yo entiendo que ellos tienen dentro de sus códigos establecidos mecanismos para respetar esas decisiones, ¿verdad? Y entre ellos está el de que la causa que motiva la salida de la pandilla tenga a la base una inspiración religiosa, ¿verdad? Ellos, todo el que acepta una determinada religión, ellos le permiten que precisamente se pueda deslindar de sus estructuras. Solo para poner un ejemplo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Espero que no sea la primera última que conversamos. A lo mejor platicamos más adelante para ver cómo evoluciona esto. Gracias William, y aquí estamos a servirte, porque consideramos que es de nuestra obligación también rendir en la medida de lo posible la información pertinente para que el pueblo salvadoreño esté enterado de este proceso. En el entendido también que esperamos la comprensión de aquellas cosas que no podamos decir en su momento, porque también hay que permitirnos que hagamos nuestro trabajo. Bueno, perfecto. Gracias nuevamente. Terminamos así la entrevista en línea. Les invito a ustedes que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Óscar Santamaría. Estaremos hablando de las negociaciones que hay en el Parlamento en torno a la configuración de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, pero también de otros acuerdos que pueden derivar sobre elección o no de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Nos vemos mañana. Gracias por su fiel sintonía.